Buenas noches, quiero darles una cordial bienvenida a un programa más de Enfoque. Esta noche tenemos como invitada a Rosana Alvarado, ella es vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Rosana, gracias por aceptar nuestra invitación, bienvenida a nuestro programa. Bueno, le empiezo preguntando, acabamos de pasar 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y hablábamos con usted hace un momento de la participación de la mujer en la vida política en el Ecuador. Hablemos un poquito de este tema, de ese Día Internacional que se celebró y cómo está la participación de la mujer en Ecuador. Bienvenida. Gracias, Eduardo. Un gusto estar con ustedes, un gusto dirigirme a esta provincia, a esta ciudad que también ha recordado en días pasados, pues, este lindísimo día, no solamente para celebrar, sino básicamente para conmemorar el Día de la Mujer. No es solamente un tema de felicitar, ¿no? Entonces, con respecto a esto de la participación política, hoy qué grato es reconocer que en el Ecuador más del 40% de parlamentarias, de asambleístas, son mujeres. Este es el resultado no solamente de un gobierno, de una política pública, este es el resultado de la herencia de tantos años, de décadas de lucha del movimiento feminista, el movimiento de mujeres en el Ecuador. Ese es el resultado de la paridad, de la secuencialidad, de exigir que la Constitución reconozca a la nación de las mujeres, obligarles a los partidos políticos a que en sus listas, antes de llegar a ser inscritas, se establezca el mismo número de candidatos varones que de candidatas mujeres. Y usted me decía que ahora lo hacen intercalado, o sea, tiene que ir un hombre o mujer o mujer-hombre. Así es. Porque antes se ponía al final de la lista y no se conseguía mayor participación. Exactamente. Antes rellenábamos las listas, Eduardo, y esa era una forma también de discriminar. Habían hecho la ley, pero también los partidos habían hecho las trampas, ¿no? En una lista de 10 candidatos donde se obligaba que el 50% sean mujeres, pero no se hablaba de alternabilidad, las mujeres estábamos siempre al final. 5 hombres al inicio, rellenando, 5 mujeres al final. Rellenando las listas. Hoy la Constitución, eso es importante, la Constitución establece la secuencialidad, no una ley, sino la propia Constitución. Y eso ha permitido que hoy en la Asamblea estemos cada vez más cerca del 50%. Eso hay que revisar cuando encabezan los hombres las listas, eso es la mayoría, eso impide que lleguemos al 50%. Pero ya tenemos en secuencialidad, en paridad, principios constitucionales que nos han permitido que hoy el Ecuador sea reconocido a nivel mundial porque ha subido como 60 puestos en la lista de paridad de género en el legislativo. Y hoy tenemos ya un 42% que en el mundo es reconocido. Es el país que tiene la más alta representación femenina. Sí, entre los países, así es, entre los países con más alta representación puede ser que estemos entre los el primero o segundo lugar. Y además es un país que está, en este caso, en la Asamblea Nacional, pues dirigido por 3 mujeres. Y eso también es importante, esa visibilización de las mujeres. ¿Cómo ve la gestión de Gabriela Rivadeneira? Hablábamos un poquito de ella también. Es una chica muy joven, tiene 30 y algo de años, sí, pero yo creo que ha hecho un buen papel. ¿Cómo ve, Rosana, usted la gestión de Gabriela Rivadeneira en la Asamblea? Sí, bueno, yo le tengo un inmenso reconocimiento, muchísimo cariño como compañera y como amiga. Me ha tocado ser su primera vicepresidenta, de manera que tenemos una relación muy fluida, muy cercana. A veces me toca en delegación de ella, pues, actuar presidiendo el pleno de la Asamblea. Considero que ha sido una mujer cuyo liderazgo pues está siendo reconocido no solamente en el Ecuador, Eduardo. A veces somos muy ingratos y somos muy necios cuando no queremos nadie reconocer. Es profeta en su propia tierra, ¿no? Lo dijo Jesús, y creo que es así. ¿Cómo ha sido la reacción de los hombres? O sea, hay varios asambleístas, hombres todavía. Sí. ¿Hay esa resistencia, ese machismo todavía de algunos o cómo han manejado esa parte? Poco a poco me parece que hemos aprendido o han aprendido, sobre todo los legisladores hombres, a tener cuidado en los discursos, ¿sí? A tener presentes que, bueno, hay frases misóginas, hay frases machistas, hay algunos debates en donde además las principales acusaciones eran a las mujeres. Por ejemplo, cuando hablamos de temas relacionados con pensiones alimenticias, eso en favor de los niños, de las niñas, ¿verdad? Lo que se seguía escuchando es que las mujeres, y se ha escrito eso hasta en la prensa, yo no sé cómo dan chance de que articulistas escriban ese tipo de horrores, que las mujeres hacemos negocio con las pensiones alimenticias. Las pensiones alimenticias promedio en el Ecuador están por debajo de $80 para la subsistencia de un niño o de una niña. Es imposible creer que una mujer puede hacer negocio. Además, la naturaleza de una mujer no es negociar con la maternidad, ni mucho menos. Esos discursos hemos podido contrarrestar, sobre esos discursos hemos levantado la protesta
y me parece que se han creado o se están creando poco a poco condiciones para que las mujeres seamos respetadas en su integralidad dentro de la Asamblea. Pero falta muchísimo. Mucho, los cambios culturales son los más complicados en un proceso de revolución ciudadana como la que tenemos. El cambio cultural no se puede decretar, el cambio cultural no viene en un artículo o en una disposición. Es un proceso poco a poco. Es un proceso tan largo. Rosana, yo le decía algo y quiero decirlo públicamente. El hecho de que estén mujeres participando en la política nos ayuda a los hombres a un criterio, porque las mujeres tienen otra forma de ver las cosas, ¿no? Yo soy un convencido de que no debe existir esta guerra de sexo, sino más bien la complementariedad entre el hombre y la mujer. De tal manera que la participación de ustedes como mujeres en la política nos da a los hombres, ¿no es cierto?, otros criterios, otra visión en la que ven ustedes, que hace más rica la política. Sí, por ¿no? supuesto. Entonces yo estoy convencido de que es bueno para el país esto. Así es. Rosana, entrando en el tema de las enmiendas constitucionales, el país está entrando ya en una carrera política, 2017 va a ser un año de elecciones, ya se ven movimientos en la oposición también de conformación de listas. Cuénteme un poquito esto de las enmiendas, ¿no es cierto? Hay voces que no están de acuerdo, que deberían consultar al soberano el tema de la reelección indefinida. ¿Cómo está el asunto? Bueno, siempre una constitución, Eduardo y amigos, amigas, una constitución tiene que ser la representación de las condiciones y de las circunstancias sociales. Una constitución no es buena o mala por el mero paso del tiempo, ¿sí? No es que porque tiene 100 años o porque tiene 200 años, pues la constitución es mejor o peor. En el caso de la Constitución americana, de la Constitución de los Estados Unidos, con todas las enmiendas, por ejemplo, se ha ido perfeccionando esa Constitución. En el caso de la Constitución española, con más de 1 millón de dictámenes de su Tribunal Constitucional, también hablamos de que es una Constitución mucho más sintonizada con la historia en el caso de España. En el caso del Ecuador tampoco va a ser la excepción. Hay que hacer los cambios que sean requeridos en algún momento. Este es un compromiso con la historia. Y frente a esto, yo siempre pongo este ejemplo. La Constitución ahorita tiene prohibido que Rafael Correa sea nuevamente candidato. No le digo que sea presidente, porque eso no depende de la Constitución, eso depende de, si es candidato, del número de votos que obtenga. Sí. Ahorita, con esta Constitución, la única persona que no puede volver a ser elegida como presidente de la República se llama Rafael Correa. Y cuando esto llega a conocimiento de la gente, que muchas veces dice, bueno, tal vez queremos relevos o no queremos reelecciones, y cuando le hago este comentario, pero él ya no puede ser nunca más presidente. Entonces, la gente dice, bueno, ¿por qué no? Si quisiéramos tener la oportunidad de tenerle como candidato. Luego, tenerle como presidente ya dependerá del de los millones de votos que claro, si gana o no las tenga. Elecciones. Así pero es. La gente dice que siendo un cambio constitucional tan importante, se debería consultar al soberano y no hacerlo vía enmienda. ¿Qué opina al respecto? La misma Constitución establece los caminos para las enmiendas, la misma Constitución. Ahora, no es tan sencillo, porque para hablar de una enmienda constitucional necesitamos las 2/3 partes de los votos de la Asamblea Nacional. También los tenemos, Eduardo. ¿Y por qué hago esta mención? Porque también cada uno de los asambleístas que estamos en representación de la provincia de la SUAY, de diferentes provincias del país, los que representamos a este proceso político, recibimos también un inmenso apoyo que se demostró en las urnas cuando en el caso de la SUAY obtuvimos 5 curules de las que nos presentábamos, pues los 5 asambleístas, 5 curules por parte de Movimiento País. Entonces, tenemos unas condiciones que lo que permiten es liberar una prohibición que tiene en este momento el presidente o cualquier... Cuentan con los votos suficientes. Tenemos los votos, tenemos el dictamen de la Corte Constitucional, ¿sí? Hemos iniciado un proceso de valoración y de diálogo de estas enmiendas que va a demorar todo un año. Se hizo el primer debate en el mes de diciembre. Para el siguiente debate deberemos de esperar un año. Esa también fue una disposición sabia de la Constitución, dejar respirar, oxigenar el panorama durante un año para tomar las mejores decisiones que serán próximamente, hacia el mes de noviembre, hacia el mes de diciembre, pues este tema deberá ser cerrado en la Asamblea. Ahora, hay 16 enmiendas que se mandaron a la Constitución. Una, creo que la más sonada, la que más hemos comentado es el tema de la reelección indefinida, pero hay 15 más que también están modificando la Constitución.
¿Cuáles son, no podemos mencionar las 15, pero más o menos los temas principales de las enmiendas? Sí, bueno, hay algunos, en verdad, este tema de la reelección sin calificaciones es además una reelección a todas las autoridades, Pero bueno, siendo el presidente el único que está prohibido, quiere decir que las otras autoridades, alcaldes, prefectos, ellos sí pueden ir a la reelección. Él está prohibido para la presidencia de la República, ¿no? Ya. En el caso de los asambleístas, luego de 2 periodos ya no podemos volver a postular. En el caso de los alcaldes, luego de 2 periodos ya no pueden volver a ser alcaldes, ¿no? Entonces, en este momento estamos hablando de reelección y sería para todas las autoridades que quieran presentarse luego de que la enmienda esté aprobada. Pero también hay otros temas, como usted mencionaba, uno, por ejemplo, el de las Fuerzas Armadas. La posibilidad de que las Fuerzas Armadas intervengan de manera complementaria en asuntos relacionados con seguridad. Entonces, mucho me parece a mí que se ha distorsionado sobre cuál es el mensaje o cuál es la posibilidad de que se continúe trabajando como las Fuerzas Armadas ya lo vienen haciendo. Cuando hay un desastre natural, las Fuerzas Armadas intervienen, Eduardo. En el tema de tráfico de estupefacientes, de crimen organizado, también hay misiones de Fuerzas Armadas que han participado de estos operativos. En el tema de control de armas, ¿sí? En las carreteras, usted habrá visto también. Pues, hacen controles esporádicos, permiten además tener no únicamente en la zona de frontera una presencia fuerte del Estado, sino también al interior del país, teniendo presente que ya pues nuestras fronteras están cerradas, inclusive las fronteras marítimas desde el año pasado, es la primera vez que el Ecuador tiene ya absolutamente definidos sus límites, aún los marítimos. Entonces, recordar y reconocer que también parte de la Convención de Derechos Humanos reconoce el derecho a la seguridad de los habitantes como un derecho humano fundamental. Tengo derecho a estar segura. Y estar segura frente a desastres climáticos, frente a amenazas externas, pero también frente a delincuencia organizada, ahora, cambio climático. ¿No hay alguna posibilidad de que, no cualquier presidente, cualquier autoridad abuse de esa posibilidad de que las Fuerzas Armadas intervengan? Diga, bueno, voy a sacar el ejército para reprimir a grupos sociales que están protestando, por ejemplo. No podría haber ese temor, digamos, o se puede dejar abierta esa puerta que puede ser peligrosa. Claro, pero el margen siempre resulta la Constitución, es decir, las atribuciones que pueda tener un jefe de Estado están únicamente bajo los principios constitucionales, solamente pueden ser reconocidas de esa manera. La misma Constitución establece que para obtener o para conseguir los objetivos nacionales de desarrollo, todas las instituciones del Estado están obligadas a coordinar sus acciones. Eso, Eduardo, en definitiva, nos vuelve de manera obligatoria la coordinación, la participación, la complementariedad en este tipo de funciones. Tenemos una Corte Constitucional también de por medio, tenemos pactos, tenemos acuerdos internacionales, tenemos protocolos con los cuales solamente es posible ahí, con esos protocolos, que actúe o la policía o las Fuerzas Armadas. Este es un país que poco a poco ha ido desarrollando mejor los conceptos de democracia, no únicamente el de votar, no únicamente el de cada 4 años acudir a las urnas y depositar allí un voto. La democracia tiene también otros factores con los cuales se puede medir. El acceso a derechos, el acceso a educación, a salud, a justicia, hablar de sistemas que fortalezcan a la persona por encima del capital, por ejemplo, controlar a la banca, regular el mercado financiero. Esos también son componentes que a una persona le permite reconocer si vive o no vive en un verdadero sistema de derechos, en un Estado democráticamente constituido. Entonces, yo diría, estas enmiendas, primero, reconocidas por la misma Corte Constitucional, establecido allí el camino, nos va a permitir también darle al pueblo ecuatoriano, darle a ese soberano que se pronuncie, por supuesto. Próximamente tendremos ya nuevas elecciones, no sabemos del presidente hasta este momento, pues cuando hablamos de la posibilidad de la candidatura de Rafael Correa, hasta ahora se ha mantenido en que él no quisiera ser candidato, en que probablemente merece, y con todo el derecho del mundo, un descanso, la posibilidad de otra vez estar en su familia. Pero queremos tener abierta una posibilidad, ojalá para el futuro, de volverle a tener. Siempre le he oído al presidente decir, pero si me piden, sí estaré ahí. Bueno, él ha dicho, sí, no voy a declinar, no voy a sacrificar jamás la posibilidad inmensa que significa hacer que esta revolución se mantenga, que este proceso se mantenga. Así es. Rosana, me están indicando que vamos a ir a un primer corte y al regresar continuamos con este interesante diálogo con Rosana Alvarado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Regresamos.
nosotros aquí en su programa Enfoque. Estoy dialogando con Rosana Alvarado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Rosana, nos quedamos con el tema de la reelección. El presidente Correa ha dicho, bueno, ya déme chance de descansar, todos tenemos derecho a tener una vida personal, pero yo creo que ya el partido Alianza País como tal ve que el presidente Correa es una ficha fuerte para las elecciones 2017 y yo creo que es difícil también reemplazarle a él porque es un líder que ha demostrado algunas capacidades interesantes. ¿Cuál sería la lógica de la reelección indefinida? No pensemos en Rafael Correa, pensemos en Ecuador, en país. ¿Sería lógico que la Asamblea maneje esta enmienda, digamos, tan importante? ¿O sería mucho más lógico que el soberano, el pueblo, a través de una consulta popular, dé el sí o el no para la reelección indefinida? ¿Cuáles fueron las grandes motivaciones para irnos a un proceso constituyente como el del 2007 y 2008? ¿Sí? Yo menciono esto o recuerdo esto, Eduardo, porque uno de los temas que movilizaron y que agitaron tanto a la sociedad ecuatoriana para exigir la convocatoria de una nueva asamblea constituyente no fue el tema de la reelección, no era el tema de la reelección, teníamos un país atrapado, ¿sí? Un país supeditado a los designios de la banca, un país donde la bancocracia había gobernado, se había permitido hacer con la misma constitución el baby shower, la fiesta de advenimiento del salvataje bancario. Era un país donde teníamos oficinas del Fondo Monetario Internacional en el mismo Banco Central. Era un país donde crecía la pobreza, crecía la inequidad, la desigualdad. Era un país atrapado y gobernado por poderes fácticos. Esos eran los grandes temas que nos obligaron a ir a una asamblea constituyente para tener una nueva constitución. No era el tema de la reelección, o sea, porque ahorita parece como, pero esta temeraria disposición, esta temeraria enmienda, no era uno de los grandes temas que movilizaron en el año 2008. Pero ¿no será que los asambleístas en esta parte de la reelección se equivocaron al poner esta prohibición de para que solo el presidente no pueda ser reelecto de manera indefinida? Establecimos allí que únicamente era posible reelegirse para un periodo, ¿sí? Las justificaciones sobre ese tema, yo he revisado algunas de las actas, pues lo que planteaban era un recambio, planteaban la posibilidad de alternancia que debe haber, ¿no? De crear nuevos liderazgos, de obligar a los partidos a que se regeneren, a establecer pues Ahora, ¿qué nuevos pasa en Alianza cambios. País? ¿No hay líderes? A mí me parece que tenemos extraordinarios compañeros, extraordinarios candidatos. Lo que habrá que ver es si esos candidatos están en posibilidades de ganar, Eduardo. En política, pues, tenemos que tener también ese cálculo necesario. A mí me parece que sería tremendo para el Ecuador que hacia el año 2017, luego de, en ese momento, 10 años de revolución, más allá del nombre que pueda ir como candidato, que no existan garantías para que este proceso continúe, para que esta gran transformación... ¿Podemos mencionar nombres de algunos candidatos que podrían estar ahí? Yo mencionaría, por ejemplo, el nombre de Lenín Moreno, el nombre de Ricardo Patiño, el nombre de la misma Gabriela Rivadeneira. Yo creo que son nombres que nos permiten hablar de algunas alternativas. Habrá que hacer las mediciones, establecer pues los mejores binomios. Hablando de Lenín Moreno, él acaba de dar declaraciones de que no está de acuerdo con la reelección indefinida y que le pide al presidente tolerancia, ¿no? Él decía, sobre todo con el humor. Acabamos de pasar este tema de la sanción a Bonil por un tema de una caricatura en contra de un asambleísta del Team Delgado. Él habla de que hay poca tolerancia del presidente, ¿no es cierto? Y está como marcando una distancia con él. ¿Qué está pasando? ¿Lenín está saliendo de Alianza País? ¿Se está distanciando? ¿Cuál es qué es lo que está ocurriendo, Rosana? No, Lenín es un extraordinario compañero. Creo que además de los más leales y de los más claros frente a este proceso, frente a la ideología de este proceso, ha hecho algunos comentarios en temas específicos, Eduardo, que a mí me parece que también esa es la misma riqueza, la riqueza de la diversidad, de pues poder tener opiniones distintas, opiniones diferentes, pero inmensas coincidencias en los grandes problemas del país, en las grandes transformaciones que se hacen necesarias en el país. Si usted me pregunta sobre el tema de la caricatura, a mí me pareció una caricatura racista, porque además proviene de una broma que generalmente se suelta con muchísima facilidad. Y yo no soy tolerante para las bromas ni machistas ni racistas, ¿sí? Yo no aguanto esos saludos que muchísimas veces dicen, pero son cortesías, eso de llamarle a la asambleísta o a cualquier mujer
hola mi reina, hola mamita, hola mi hijita. ¿Qué le parece que a usted, Eduardo, alguien le salude así? Si me dicen mi rey, yo me siento no, halagado. No, usted va a exigir que le llamen por su nombre, ¿verdad? Que le llamen por su nombre. Sí, yo creo Entonces, cuando Fernando Cordero, cuando el Corcho era presidente de la Asamblea, pues, y yo recibía a veces estos saludos, me molesté alguna vez estos saludos de la escolta legislativa o de cuando ingresábamos y alguien, pues, mencionaba ese tipo de saludos. Y me decían, pero si le estoy diciendo eso con todo respeto. Y le digo, ¿y usted al Corcho Cordero también le saluda así? ¿Usted le dice al Corcho, buenos días, mi rey? ¿Sí? Entonces, allí sí como que se dieron cuenta de que en verdad no, somos muy permisivos cuando se trata de hacer bromas machistas y también bromas de doble sentido o bromas racistas. A mí me molesta muchísimo. Y eso caricaturizado, pues me sigue pareciendo racista. Lenin, ¿qué es lo que ha dicho? Primero, ha llamado la atención sobre algunas caricaturas. Ha dicho que sobre otras él ha desarrollado pues el humor, él ha desarrollado la risa, la broma fina, ¿sí? Pero que reconoce que eso es parte del carácter de cada persona también. El límite es la ley, el límite es el derecho penal, ¿verdad? Porque entonces socialmente no podemos obligar a ninguna persona a que tenga el mismo criterio, a establecer un solo criterio, a uniformizar los criterios, pero los límites están en la ley. Cuando de por medio hay alguna discriminación, pues hay que empezarle a liberar a la sociedad ecuatoriana de la discriminación. La discriminación se esconde, se maquilla en bromas, se esconde en las conversaciones, se esconde en el chiste, ¿sí? Pero la discriminación es discriminación y nos ha hecho daño a las mujeres, pero también les ha hecho daño, muchísimo daño a los hombres. Bueno, yo creo que es importante, me gusta mucho esta frase que dice que mis derechos terminan donde empiezan los derechos de la otra persona y todos tenemos que respetarnos y ser tolerantes. Pero hablando de la reelección, o sea, yo creo que la voz de Lenín Moreno en el Ecuador es una voz que tiene mucho peso, ¿no? Sí, por supuesto. Es un hombre muy querido y muy respetado por todo lo que él hizo en la gestión pública. Entonces, ¿no será que estas declaraciones de él van a marcar algún tipo de represalia de Alianza País? Decir, no, Lenín está en esta posición y le vamos a ir alejando más bien, o ustedes cuentan con la confianza de él todavía como miembro del partido Alianza País. Por supuesto, sí, el cariño, la consideración, el respeto a Lenin, a lo que representa Lenin, pues intocable, Eduardo, intocable. Mantenemos tal cual el criterio que tenemos sobre él y él también reconoce que puede tener una diferencia muy puntual que no me parece que haya que magnificar. La cumbre, la convención de Alianza País planteó ir a las enmiendas. Este es un movimiento diverso donde las decisiones, estas grandes decisiones, las hemos aprendido a tomar de manera colectiva, porque si no, imagínense que cada uno pues estuviera con una propuesta por más interesante y legítima que sea, pero que no tenga la suficiente solvencia para que la planteemos como movimiento. Entonces, el tema de la reelección fue reconocido allí. Lenin lo sabe, Lenin ha participado de todos estos encuentros del movimiento y también sobre los grandes temas nacionales, de reconocer que en el Ecuador no pueden seguir gobernando los poderes fácticos. Los ministros, la política pública no puede hacerse en función de grupos empresariales, sino en función de los derechos que se consagran en la Constitución, de un régimen de desarrollo económico como el que se estableció en la Constitución. Esas son las grandes coincidencias, esas son las que nos unen, aún teniendo sobre algún punto criterios diferentes, que no significa opuestos, criterios diferentes, pues en los grandes pilares del modelo de desarrollo en el Ecuador. Allí está Rafael Correa, allí está Lenín Moreno, allí estamos nosotros, estamos bajo el paraguas de un gran proceso, de un gran proyecto político, donde muchísimas veces tenemos que desprendernos de posturas individuales. Yo también he tenido diferencias, son públicas las diferencias que he tenido con el presidente, han sido reconocidas además muchísimas veces a favor o en contra, ¿no? Pero sobre todo el punto de la diferencia, sobre ese momento de la diferencia, pues lo que tiene que ponderarse de la mejor manera, lo que tiene que contrastarse son los balances. En cualquier parte del mundo lo que mandan son los balances, los resultados finales, y eso es lo que nos mantiene pues férreamente unidos en un proceso que es leyenda, Eduardo. A veces somos muy modestos, a veces no queremos reconocer. Este es un proceso colectivo que ha significado ser ya histórico, ser ya una leyenda en el Ecuador. Bueno, yo creo que hay cosas
muy importantes que reconocerle a estos 8 años de gestión del presidente Correa y de Alianza País. El año 2017 es un año electoral. Sí. Estamos ya a marzo 2015 y el tiempo está volando, ¿no? Entonces ya se están dando movimientos. En Cuenca hubo una reunión del prefecto Carrasco, estuvo aquí Jaime Nebot y también Mauricio Rodas. Entonces la oposición como que está armando sus cuadros, sus fichas, y se dio aquí en la ciudad de Cuenca. La pregunta es, ¿no será que todas las enmiendas que se están realizando es porque el gobierno está preocupado de que la oposición se arme y tenga cuadros fuertes para las futuras elecciones, y van a tratar de parar de todas maneras esta posibilidad de que algún otro partido, movimiento o varios movimientos políticos unidos tomen ahora el mando del país? Eso se define en las urnas, ¿no? Ninguna enmienda pues altera el régimen de elecciones o establece una modificación a los partidos políticos en el sentido de que no puedan prosperar, no puedan crecer o no puedan plantear sus propias candidaturas. Ese es un derecho elemental en una democracia como la que tenemos. Las reuniones como la que hubo en Cuenca, pues sobre la posibilidad de reunión, solamente decir que ese es un derecho que se garantiza en la Constitución. Todos podemos reunirnos y todos podemos escoger a los aliados y también a los amigos, pues, Eduardo, ¿sí? Porque este comentario de que se está dando una fanesca política, y alguien lo dijo, no sé si fue el propio presidente, me parece que sí. fue el que mencionó eso. Bueno, en el sentido de la mezcla, ¿no? De la mezcla, de la desideologización de la política. Más que la fanesca por sí misma, que es rica. Sí, que me gusta también, que como plato, pero la desideologización es lo que nosotros tenemos que enfrentar, sobre todo cuando se trata de hablar de derechos humanos, ¿sí? Allí tal vez invitarle al abogado Nebot a que hable de derechos humanos frente a Pedro Restrepo, como que sería importante recordar esas etapas, los capítulos más oscuros y más crueles de la historia contemporánea en el Ecuador. El partido que asesinó a 2 niños, como los niños Restrepo, resulta que ahora se llenan la boca como aliados de la izquierda radical, que dice representar el prefecto Carrasco, para hablar de derechos humanos, Entonces sí resulta increíble, la verdad, impresentable, que en una ciudad conservadora como ha sido Cuenca, pero muy progresista políticamente. En Cuenca nunca caló el Partido Social Cristiano. En Cuenca las prácticas del gobierno de Febres Cordero fue toda la vida recriminado, repudiado, ¿verdad? Que ahora se pretenda, pues, en el gran frente por la democracia radical, por la izquierda radical, la figura que es nefasta para los derechos humanos en el país. De eso nos puede dar cuenta Pedro Restrepo o el mismo Juan Cubi, ¿sí? Cuando dijo que en una de sus torturas él logró identificar a quienes daban las órdenes a sus torturadores, Nebot como gobernador del Guayas en el gobierno de Febres Cordero. Entonces, eso es lo que le vamos a recordar, no vamos a permitir que el Ecuador pierda la memoria histórica. La arremetida de la derecha no va a ser ni ecologista, ni humanitaria, no va a ser por los derechos de la naturaleza, no va a ser en función del summa causa. En este país gobernó la derecha, en este país los bancos pusieron a sus propios ministros con la derecha en la presidencia de la República. En este país los ecuatorianos fuimos los que vimos nuestros derechos pues traicionados y ahorcados por gobiernos que privilegiaron siempre a las políticas del capital por encima de las personas. Entonces, a veces hay que recordar, hay que refrescar esa memoria y hay que decir cuáles son los objetivos de esas reuniones como las que vimos hace pocos días aquí en Cuenca. Bueno, ahí están representadas y yo creo que el derecho lo tienen todos los ecuatorianos de participar en política. La ciudad de Quito, la ciudad de Guayaquil y la ciudad de Cuenca, las 3 ciudades más importantes del Ecuador. Y el presidente en las últimas elecciones decía, bueno, no perdimos nada, no perdimos. Yo creo que sí. Yo creo que al haber ganado las alcaldías, la oposición, la de Quito, la de Cuenca, y pues Nebot se mantuvo en la de Guayaquil, sumando votos, si vamos a eso, están más allá del 50% de votantes en las 3 ciudades. No quiero decir con esto que toda la gente va a decir, porque está Rodas, todos los quiteños van a votar por él, no estoy diciendo eso, pero creo que sí tiene un peso importante el tema, ¿no? Y hablando ya de lo que usted comenta, Rosana, de que hubieron desapariciones, problemas, pérdidas, el caso de los Restrepo fue terrible para el país, pues en estos 8 años el presidente también acaba de tener una reunión con una cantidad de familiares de desaparecidos, o sea que en estos 8 años tampoco ha desaparecido esto
de que hay personas que han sido desaparecidas por diferentes grupos, ¿no? No necesariamente del gobierno, pero sí hay todavía inseguridad. ¿Qué podemos decir al respecto? Claro, pero allí la diferencia es si estamos o no estamos hablando de crímenes de Estado, Eduardo, ¿sí? El ingreso de una política sistematizada de violación de derechos humanos, de torturas, de tratos crueles, de desapariciones forzadas, es lo que le convierte o no a un Estado en criminal. El tema de la inseguridad, el tema de la delincuencia, el tema del número de asaltos, del número de homicidios, pues son temas que reflejan una tasa de seguridad que en el caso del Ecuador ha dado también resultados. Si es que empezamos a ponderar y empezamos a hablar de números, primero recordar y reconocer que toda víctima duele, toda víctima significa una tragedia, una o muchísimas. Pero por supuesto hay un descenso en los crímenes más fuertes, en los crímenes que conmocionan socialmente. Tenemos allí algunas herramientas, la policía está en mejores condiciones que las que tenían en el pasado, hay allí unas diferencias y yo de eso muchísimas veces he podido conversar con gente que conoce estos temas. La policía tiene hoy mejores mecanismos para presentar una ruta frente a la inseguridad, frente a la delincuencia. Tenemos un nuevo código penal, tenemos un nuevo aparato judicial, tenemos más jueces, tenemos mejor diferenciados los juzgados de violencia, de contravenciones contra las mujeres, contra la familia, por ejemplo, que los juzgados penales, tenemos un mayor número de fiscales. Entonces, en esos datos, pues, hay importantes resultados. Rosana, me están indicando que vamos a ir a un nuevo corte y después continuamos con este interesante diálogo. Gracias por continuar con nosotros. Estamos dialogando con Rosana Alvarado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Rosana, hablando de esta oposición que se está armando, el prefecto Carrasco propuso un paro en la provincia de La Suay por la tasa solidaria. La tasa solidaria se cobra para los gobiernos seccionales y la Agencia Nacional de Tránsito dio una orden, una disposición de que no sea obligatorio en la matriculación de los vehículos. Y todas las juntas parroquiales están con el temor de perder esos recursos, esos ingresos. ¿No está esto o no es una medida dedicada porque el prefecto es adversario político del presidente Correa? Esta es una medida nacional, Eduardo, más allá de quiénes sean los prefectos, de quiénes sean los integrantes de juntas parroquiales o los alcaldes. Esta es una medida nacional, esta es una medida que se aplica en todo. No es dedicada al prefecto. No es dedicada, es en todo el territorio ecuatoriano. Entonces, ser muy claros primero con respecto a eso, ¿no? ¿Cómo entender la medida? Porque parece que están afectando a las juntas parroquiales y a los pequeños GATS, a los pequeños gobiernos autónomos. Bueno, las juntas serán primero las voces que se sumen a exigir cuentas de estas tasas solidarias, ver cuánto efectivamente significaba la recaudación, para qué se estaba utilizando esa tasa solidaria, si las juntas eran las beneficiarias inmediatas de esta tasa, y también, de otro lado, establecer que a la Agencia Nacional de Tránsito pues no le corresponde la exigencia, la recaudación por sí mismo. El establecimiento de una tasa también implica la obligatoriedad de establecer el mecanismo de cobro, ¿sí? Luego yo establezco en una ley, en un reglamento, en una ordenanza, pero no establezco la forma en la que eso tiene que ser cobrado. El problema no puede acarrear la Agencia Nacional de Tránsito, tiene que ser la misma prefectura la que... Similar a lo que pasó con la tasa de los bomberos en las empresas eléctricas, parecida. Exactamente, parecido, ¿no? Entonces, hoy pues hemos tenido algunas reuniones durante este fin de semana y entiendo que el resultado de esas reuniones es precisamente revelar, hacer cuenta, decir cuánto efectivamente era de beneficio de las juntas parroquiales que en la Constitución tienen establecida la tarea de mantenimiento vial en coordinación con los gobiernos provinciales. Entonces aquí tener presente cuál es el estado de la vialidad provincial, la que le corresponde a la prefectura, ver si efectivamente se está cumpliendo por allí con lo que le corresponde y con las competencias que se establecen en la Constitución para aclarar esas dudas, ver si efectivamente los caminos vecinales están en óptimas condiciones, ver si las juntas parroquiales pueden dar fe de que los recursos pues están siendo suficientes para la intervención de esta naturaleza. Ahora, ¿quiénes tendrían que hacer este análisis o esta revisión o auditoría, llamémoslo así, de que se están cumpliendo, de que en caso de la prefectura de La Suay, estos fondos de la tasa solidaria se han invertido en vialidad en la provincia? ¿Cuál sería el organismo encargado de hacer esta revisión y las conclusiones de esto, ¿no? Bueno, hay que revisar qué dice el mismo informe de la Contraloría.
¿sí? La misma Contraloría tiene que establecer sobre eso, pues, en su informe las responsabilidades a las que haya lugar. Y también esperamos las voces de las juntas parroquiales, de saber si desde allí, pues, la prefectura se está responsabilizando con el mantenimiento vial de la provincia. Ahora, ¿qué hacer para dar una solución o una salida a este tema? Porque hay un paro ya en la provincia, ¿no? Sí. Varias vías cerradas y eso complica el transporte de personas y productos en toda la provincia. ¿Cuál sería una solución, inmediata para evitar este tipo de problemas? Bueno, sobre esto, pues, no todas las juntas adhirieron al paro ni se cerraron un mayor número de vías, ¿no? Todo lo que fue ya adelantado o que se decía, pues iba a interrumpir el tráfico de toda la provincia de la Azuay, que las vías iban a estar, pues, sencillamente imposibles de transitar, no resultó como se venía anunciando, y eso también demuestra que no, este tema de la tasa solidaria, pues, no tenía el acuerdo de todas las juntas. Nosotros creemos siempre que la vía para solucionar cualquier inconveniente es a través del diálogo y no por la fuerza, Eduardo. Así de pronto, pues, impedir el tránsito en alguna carretera, en alguna vía, pues eso viola la Constitución, atenta contra los derechos del libre tránsito, de la movilidad, de la posibilidad de que la gente, pues, llegue a sus trabajos, los niños lleguen a sus escuelas. Entonces, desde allí, pues, la gobernación estableció todos los operativos para evitar que esto le signifique y le ocasione un problema grande a la provincia. Con la ANT, pues, las cosas, me parece, se están solucionando, y ahorita es hora de que también en todos los gobiernos, los diferentes niveles de gobierno, también hagamos una revisión de si la tasa solidaria está sirviendo efectivamente para los objetivos con los que supuestamente se creó. Bueno, hay un comentario de que la medida, ¿por qué no se dio la medida esta de no cobrar, o de que la ANT no tenía la responsabilidad de cobrar antes de la reunión de la oposición? O sea, como que es dedicado a los prefectos, alcaldes que están en la oposición, y que fue como una dedicación a ellos. ¿Por qué no se dio antes esta medida de la Agencia Nacional de Pero no es una dedicatoria, la política es nacional. O sea, a veces también creemos que nos imaginamos unos petardos para victimizarnos, ¿no? Ese puede ser el caso del prefecto Carrasco. Cuidado que por allí, pues, creamos que ese discurso le demos más piola. También, el prefecto de Pichincha es Gustavo Baroja, de Movimiento País. El prefecto de Guayas, Jimmy Jairala, pues también cercano, o del Frente Unidos de Movimiento País. Entonces, ellos también tendrían que decir, y nosotros los afectados siendo cercanos o siendo parte del gobierno, y ese no ha sido el discurso. Me parece que esta vez lo que hay es que transparentar, darle cuentas a la ciudadanía de para qué ha servido esta tasa solidaria. La información no es del funcionario, no es de la institución, la información es del público, y hay que saberle exigir. Las juntas parroquiales tienen que levantar la voz y decir, hasta aquí nomás, llegamos con esta forma en la que se maneja la tasa solidaria, tenemos el derecho a reclamar, a protestar, y también el ciudadano a decirle, bueno, cumplamos con lo que establece la misma Constitución. La vialidad de la provincia es competencia de usted, señor prefecto, así que antes que estar de reunión en reunión, desideologizando al movimiento y desideologizando a su forma de hacer política, concéntrese en las vías y dele a la Azuay el trabajo que merece, demostrado con vías y carreteras. Ahora lo que dice el prefecto es, me quitan todo, no me dejan trabajar ni trabajan, ¿no? Entonces, como que hay una dedicatoria a él de quitarle lo que tenían como ingresos para realizar la vialidad en la provincia. ¿Esto es así? Hay de Alianza País, una dedicatoria, decir, ahora le vamos a fregar la vida a Carrasco y le vamos a hacer la vida a cuadritos para que no pueda cumplir una buena gestión. Pero ya si está diciendo eso, si ya no tiene forma de trabajar, más bien que renuncie entonces. O sea, si le ve así de complicado el panorama de no tengo recursos, no trabajo, entonces allí sí ya más bien tomarle la palabra. Yo diría que en eso, que se dedique y bien a trabajar, que reconozca además cuáles son sus competencias, y antes que estar en esa queja, pues que le cumpla la provincia. Bueno, me están indicando que vamos a ir a un último corte, y al volver regresamos con las conclusiones de este diálogo con Rosana Alvarado. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Rosana, tenemos el último bloque para conclusiones. Usted representa la provincia de la Azuay en la Asamblea. ¿Cuáles son los principales problemas que usted le ve a la Azuay y que usted ha trabajado o piensa trabajar duro para que la Azuay cambie, mejore, tengamos
un buen vivir aquí también en el Azuay. Bueno, entre los problemas, particularmente el sentir que ha tenido la provincia del Azuay, que es muy cercano también al sentir nacional, siguen siendo problemas sobre los cuales la gente discute: el tema del trabajo, ¿sí?, el tema de la inseguridad. Esas son básicamente cuando alguien le pregunta al ciudadano, a la gente, al caminar, le mencionan estos temas, Eduardo. Sobre eso, pues, las leyes que podemos hacer, que podemos elaborar, tienen un carácter nacional. Recordemos que eso es importante. Muchísimas veces hay inclusive algunos comentarios como despistados, pero no ha hecho una ley para el Azuay. Las leyes son nacionales, no se pueden definitivamente. Las ordenanzas tienen pues un asentamiento más territorial, más cantonal, pero las leyes son para todo el país. Y bueno, frente a eso, me parece que el año pasado pudimos aprobar con esta mayoría que nos han dado los ecuatorianos y ecuatorianas importantes temas relacionados con esto, con estos temas de preocupación, como por ejemplo el Código Monetario y Financiero. Me parece que ese es un tema que cambia la columna vertebral de la economía en el Ecuador. El mismo Código Penal, cuando hablamos de temas de ¿En qué mejora el inseguridad? Código Monetario? ¿Se deja de lado el capital y se le pone al hombre o la persona por encima del capital? Eso es, entiendo, que el mayor... Sí, bueno, eso está además reconocido como un principio parte de la constitucional, Constitución, así es, pero la regulación de los mercados financieros, la posibilidad de que en el tema bancario ya no podamos seguir dependiendo de las regulaciones que la misma banca se establecía. La banca era un sistema tan poderoso que no podía ser autorregulado, ¿sí? No podía, a partir de los directorios de la banca, pues definirse la política financiera nacional. Entonces, el Código Monetario, el Código Monetario y Financiero, pues significó durante tantos años una triste recordación de cuál era la historia económica en el Ecuador. La imposibilidad de aprobar con anticipación ese código, no teníamos una mayoría en la Asamblea Nacional, teníamos menos de la mitad de los votos, entonces siempre estábamos a expensas de aliados o tal vez de algún voto que nos acompañaba para una ley específica. Tenemos hoy ya ese código, tenemos un código penal que considero que es una de las patas de la mesa, ¿no? Cuando se trata de combatir la inseguridad, combatir la delincuencia, no todo pasa por una ley, pero sí por reconocer que con castigos más severos, sobre todo a los crímenes que causan conmoción social, también ayuda a establecer en la gente el sentimiento de que no va a quedar impune un crimen de esa naturaleza. Tenemos mejores datos en administración de justicia, mayor celeridad, mayor agilidad. Tenemos un número menor de audiencias fallidas, porque ahora se castigan con el Código Penal las audiencias fallidas por culpa de la defensa, por ejemplo, del mismo procesado. Hay mucha protección a la mujer y al menor también, ¿no? Así es. Se creó un tipo penal que es importante, no siempre ha sido bien reconocido, pero es un tipo muy importante, un tipo penal muy importante, que es el femicidio, el asesinato a una mujer por ser mujer, por su condición de mujer. Este es el eslabón más violento de toda la cadena de violencia, ¿no?, que termina en la muerte de las mujeres. Muchas veces no queremos reconocer ese como un problema nacional. Bueno, las estadísticas son escandalosas. 7 de cada 10 mujeres han sido abusadas psicológica, verbal, físicamente. Así es una estadística realmente terrible. Los números ya no mienten. Rosana, 1 de cada 3 mujeres sufre violencia sexual. Son datos escandalosos. 33% es una barbaridad. Es una bestialidad. Qué pena, se nos fue el tiempo del programa, nos quedan cantidad de temas por tratar. Para un así segundo es que capítulo. Le comprometo para hacer un nuevo programa, porque Seguro. Es interesante hablar con nuestra representante en la Asamblea Nacional, Rosana Alvarado. Rosana, muchísimas gracias por Eduardo, estar con nosotros. Un gusto haber estado con ustedes. Muchas gracias por Gracias por asistir, y a ustedes que nos siguen cada lunes.